Cordial saludo, mi nombre es Brandon Moncayo, estoy en el grupo 26 del curso de Teoría Electromagnética y Ondas. Presento mi documento. Había que escribir con mis propias palabras el concepto de estas preguntas. ¿Qué es un medio de propagación abierto? Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. Así estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas, independientemente de su frecuencia y longitud de onda. Todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a la velocidad de la luz. ¿Qué significa la tangente de pérdidas? O la tangente de pérdida. Decía que es la división entre la conductividad dividido con la frecuencia angular por la permitividad eléctrica. La conductividad se denota con el símbolo sigma, es la posibilidad que tienen los materiales o los medios para conducir corriente eléctrica. Eh, la permitividad eléctrica es la que deja pasar más fácil los campos eh, eléctricos o magnéticos por un medio o material. Se denota por el símbolo epsilon. La permitividad del vacío, que es epsilon sub 0, tiene un valor de 8.8 por 10 a la menos 12, y pues esas son sus unidades. Y la tercera, a ver, aquí ya no se ve bien. La tercera decía cómo se clasifica el medio de propagación según el valor de la tangente de pérdidas. Había una tabla, entonces aquí se puede ver que es un dieléctrico perfecto si tiene 0 grados. Eh, si es un dieléctrico con bajas pérdidas y está entre 0, o sea que 0 es menor que 5.71 grados, y es un dieléctrico con pérdidas si es entre 5.71 menor que S, o S es menor que 84.29 grados. Ese es un dieléctrico con pérdidas, sí, con pérdidas. El siguiente es es un buen conductor ya. Sería que S es menor que 90 y S es mayor que o igual a 84.29 grados. Ese sería un buen conductor, y es un conductor perfecto si tiene 90 grados. Todo lo anterior depende de la frecuencia. El cuarto decía, defina los parámetros de propagación de las ondas que viajan a través de un medio. Entonces tenemos aquí de primeras la constante de propagación. Expresa el incremento de la onda medido en radianos por unidad de distancia. Una propiedad de una onda plana sinusoidal equivale al doble de pi dividido por la longitud de onda. En los medios dispersivos, la velocidad de onda es la relación entre la frecuencia angular y la constante de propagación. El vector de la propagación posee una magnitud equivalente a la constante de propagación y señala la dirección en la que se propaga la onda. La constante de atenuación es la causa fundamental de la pérdida de energía en el caso de medios materiales. El siguiente sería la constante de fase. Es la ganancia de fase que se obtiene por cada unidad de longitud que recorre la onda. La impedancia intrínseca es dividir el valor máximo de la onda eléctrica y la onda magnética. Con esta tangente de pérdida ya lo vamos a ver, que se puede llegar a dar conclusiones, como vamos a ver a lo último. Entonces, ya aquí hay que hacer los ejercicios. Entonces había que guiarse de la tabla.
Aquí tenemos a sigma, aquí tenemos ER, permitividad eléctrica, y aquí depende de esto de aquí. Entonces a mí me tocó el aire. 5.5 por 10 a la menos 15 es el sigma. Aquí ya podemos reemplazar en la fórmula. Entonces aquí esta frecuencia es 2pi por f. Esta frecuencia angular es 2pi por f. Mi número de identificación es este. Entonces ponemos los tres dígitos aquí a sumar. Entonces la frecuencia nos queda en megahertz, que es lo mismo de 10 a la 6. Entonces el medio de propagación, el aire, la conductividad, nos dio esto. La permitividad eléctrica nos dio este número de aquí. Y ahora sí hay que reemplazar en la fórmula, como se puede ver aquí, utilizando la calculadora de GeoGebra. Podemos hallar esto de aquí. Entonces aquí, como se puede ver, que esta W es 2pi por f, y que este epsilon sería epsilon sub r y epsilon sub 0, que no, los tenemos, nos los dio el problema. Entonces ya haciendo esto, sacamosle la tangente a la menos 1 de esto, de este resultado. Entonces nos dio 0 grados, se puede apreciar ahí. Entonces aquí ya podemos sacar conclusiones según la tabla 2, que aquí nos dice que es un dieléctrico con bajas pérdidas, y entonces tiene la tangente de pérdidas entre 0, o sea, 0 es menor que la tangente, y la tangente es menor que 0.1, como se puede ver aquí. Y los grados, pues con los grados sería más fácil. Aquí se puede saber obviamente esto. Entonces aquí ya tenemos la propagación constante, la atenuación constante y el beta. Entonces aquí ya con eso podemos saber cómo nos dio este problema. Nos dio que es un conductor con bajas pérdidas. Entonces tenemos estas ecuaciones para calcular estos parámetros. Y pues aquí nos dan los números que hay que reemplazar con este mu sub 0 que se puede ver aquí en el problema. Entonces aquí reemplazamos, como vimos en la tabla, habían unas ecuaciones. Reemplazamos estos números, que este sería un complejo, y pues se usa aquí la i en vez de la j en la calculadora. Después de eso, pues reemplazamos aquí para que sea más fácil. Y pues obviamente ponemos las unidades. Ya nos da el número complejo. Y pues nos dio este 12.7. El alfa. Para calcular el alfa, primero había que calcular este de aquí, ¿dónde está? Este parámetro. Ese parámetro se necesitaba usar en la fórmula de alfa. Entonces aquí lo reemplazamos, como se puede ver aquí. Se lo reemplaza en esta parte. Aquí lo tenemos. Y ponemos este que ya no lo habían dado, o pues la conductividad. Y pues ya de últimas, ya calculamos beta con todo lo que tenemos. Ya sabemos que 2pi por la frecuencia ya la teníamos. Y aquí reemplazamos otra vez el mu sub r y mu sub 0. Y epsilon sub r y epsilon sub 0. Y ya lo reemplazamos aquí, sacamos el 12.74. Esto nos da radianes sobre metro. Entonces ya tenemos el cuarto punto, que sería sacar la velocidad de propagación, la longitud de onda, la profundidad de penetración. Entonces aquí reemplazamos en estas fórmulas. Tenemos aquí un valor absoluto. Entonces aquí tenemos 2πf, que lo reemplazamos por esto. Tenemos beta. Y se reemplaza aquí y se hacen en GeoGebra las operaciones. Nos dio este numerote. Ahora sí reemplazamos
este otro que es la longitud de onda, eh, 2pi por beta, y aquí pues más fácil en GeoGebra solo pongo la b de que ya lo había calculado de beta, entonces nos da este número, el 0.49, y aquí nos da en estas unidades. Y ahora sí, ya de últimas, nos tiene que dar la profundidad de penetración. Entonces sería la inversa de de alfa. Entonces aquí con las unidades y nos da las unidades esto al último. Y pues ahora sí la interpretación de los conceptos. Dice que la tangente de pérdidas me permite saber e interpretar cómo se comporta un medio por ejemplo, si es un conductor eléctrico, si es un buen conductor eléctrico, la velocidad de propagación es eh, con la que se mueve la onda, la velocidad con la que se mueve la onda. La longitud de onda nos permite saber la distancia del pico más alto contra el siguiente pico de la onda. La profundidad de penetración nos permite saber la medida de profundidad con la que una onda electromagnética puede penetrar un material. Por último tenemos esta aplicación, una aplicación real de las ondas electromagnéticas en los medios, aire, agua, tierra, tejido humano, plantas. Yo escogí pues la luz visible, pues sería un ejemplo bueno. La luz visible se trata de la zona más estrecha del espectro con frecuencias que oscilan entre 3 por 10 a la 14 Hz y 7 por 10 a la 14 Hz, con capacidades de ser captadas por nuestros ojos. En el agua podemos ver cómo no es que avance mucho porque es muy densa, ya que en el fondo del mar llega muy poca luz. Pues eso depende, ¿no? También el tejido humano, las plantas y la tierra no logra traspasar, como digamos en el tejido humano puede traspasar los rayos X y no puede traspasar los huesos porque pues ya son más densos. Aunque podemos ver que una pequeña cantidad de luz se llegue a filtrar a una habitación oscura, puede ser suficiente para nuestros ojos para reconocer las cosas. Y gracias por su atención.